Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Esta es mi gente. Hoy vamos a dirigirnos hacia un pueblito llamado El Triunfo, que ha sido desplazado por la violencia hace algunos años y ya algunas personas han querido retornar para habitarlo. Este pueblito o antiguo caserío queda a unos 15 minutos desde aquí, desde la montañita Caquetá. Así que bienvenidos a Esta es mi gente. El Triunfo Caquetá fue fundado en el año 1965 por el señor Rosendo Tapiero y Rodrigo Tapiero. Eran dos hermanos, dos familias independientes, cada uno con su familia, su esposa e hijos. Con el pasar del tiempo, varias familias empezaron a ubicarse, construyendo sus casas. Día tras día fue creciendo y desarrollándose. Construyeron una pequeña escuela. La carretera sin nada de material de playa. Con mucha dificultad transitaban algún que otro carro. En el año 1965, cuando se iniciaba la fundación del caserío del Triunfo, entrábamos por camino de herradura, no había puente en la quebrada de la Niña, una banca carreteable que la dirigía el sargento Asprilla, con unos 15 a 20 soldados. Tal vez esa carretera o esa banca la hizo abrir la familia Lara. Empezaron a llegar familias, algunos finqueros se trasladaron a ese lugar e hicieron sus casitas en vista de que pasaba mucha gente. El campesino vivía del pan coger, arroz, plátano, yuca, maíz, pero en cantidades se cultivaba. Era un caserío, en ese tiempo le decían Puerto Machete, le decían Paletará, entonces ahí es donde ya dijeron, pues como ganamos tanta lucha con tanto sacrificio de la comunidad, entonces dijeron, le vamos a colocar Inspección El Triunfo. Viví y conocí al pueblo que llamaban Paletará algún tiempo, en 1970. Estaba recién salido para pagar servicio en ese tiempo, yo me recuerdo. Había un señor que era el presidente de la junta que llamaba Saturnino Díaz. Entonces hicieron una reunión entre los directivos, iban a hacer una solicitud en Florencia. En ese tiempo era como comisaría. Dijeron vamos a hacerle la solicitud al capitán Antundruaga, que era el que comandaba la comisaría de aquí del Caquetá. Entonces, si él nos acepta lo que le pedimos, le vamos a cambiar el nombre aquí a esta inspección. Claro, fueron y le aceptaron la solicitud que hicieron y le cambiaron el nombre que en ese tiempo tenía Paletará y lo pusieron El Triunfo. En El Triunfo habitó muchísima gente, siempre habían algunas 70, 80 familias que con los años se fueron ubicando. Ya organizaron droguerías, carnicerías, ya se empezó a organizar la escuela. Se trajo la escuela de la Vereda de la Nutria y se ubicó en El Triunfo, porque la primera escuela de esa inspección fue
la de la vereda de la Nutri. Ya se miraron, digamos, grupos armados en el territorio, como en la Expedición del Triunfo, como el Frente 15 de la FARC. Y yo me recuerdo que bajo el M-19, a donde hicieron presencia por primera vez. En ese tiempo todavía la FARC no hacía presencia así de esa manera. En ese tiempo no existía la coca, nada de eso. Estuvimos trabajando en agricultura. Ya con los años vivimos en conflicto y todo eso, en el pueblo, en los campos. En ese tiempo ya habían grupos armados. Ya comenzamos nosotros a Fuentes de economía en ese tiempo pues era el maíz y el arroz, sacaban toneladas, salían 80, 90 mulas al Triunfo, cargadas de maíz y arroz, de por allá desde la Unión Penella, todas las veredas, toda la gente, ahí ya llegaron compradores de por allá de Ibagué, llegó un señor Luis Morales y llegaron otros a comprar y toda la gente ahí vendía sus productos, ahí había quien los compraran. Y también el ganado, los que tenían sus ganados sacaban el queso y lo vendían en el Triunfo, también habían ganaderos, algunas veredas eran ganaderas y de eso vivía la gente. Aproximadamente 40, 45 años estuvo funcionando el Triunfo desde que inició pues, su fundación hasta cuando se desplazó la comunidad. Las familias que se desplazaron del Triunfo fueron todas, eso fue masivo, eso fue aterrador, quedó un vacío enorme. Yo lo que sí les digo y siempre le he dicho a la comunidad que siempre han contado con un amigo y que siempre han contado con un líder. Que de pronto, ahí no sé cómo decir, la comunidad no ha tenido, digamos, el apoyo total de una comunidad. Porque en sí, la Expedición del Triunfo se componía de 48 familias, pero en total salimos 74 familias desplazadas de la Expedición del Triunfo. Trabajando en el campo es duro porque uno le toca trabajar al medio de la guerra. Luego se encuentra con los grupos alzados en armas y usted de a dónde es, usted de a dónde vino. Pues tanto el uno como el otro, de un grupo a otro, siempre esas son las preguntas. Y uno está humillado, hasta por el ejército, porque en ese tiempo, si el ejército lo quería llevar a uno y sindicarlo de auxiliador, pues también sufrimos ese flagelo. Algunos se lo llevaron y hasta los mataron. Y les ponían un uniforme de guerrillero, para hacerlos pasar porque eran guerrilleros. De parte y parte nosotros sufrimos ese flagelo de la guerra. Debidamente que ahí en esa inspección continuamente habían combates. Apenas llegaba el ejército, de una vez venía la guerrilla y se enfrentaban, se formaban las plomaceras. Para nosotros fue muy duro. Entonces fue cuando ya comenzaron a venir el ejército y peleaban continuamente en el Triunfo.
Montañita fue muy afectado por el orden público y específicamente en la parte de lo que fue el Triunfo y la Unión Penella, porque esos fueron los lugares más afectados en todos los sentidos. Primero con la coca, después los grupos armados y la gente desplazada. Hay mucha gente que no ha recibido nada. Tenemos también como unas 10 personas, de 9 a 10 personas desaparecidas de la Inspección del Triunfo. Pero lo que sí les digo es que ahora con el proceso que se hizo con la FARC, Dios mediante que se pueda lograr esos hechos y más o menos saber qué pasó con ellos. Ya en el 2002, digo la guerrilla ya, si el ejército viene, ustedes tienen que desocupar. Eso fue en el 2002, fue como el 14 de abril del 2002. Digo, le vamos a dar un mes de plazo para que salgan, pero dentro de ese mes, si llega el ejército, les toca que salir. Fue como una tarde, como a las 5 de la tarde llegó el ejército. Y como ya a las 6 los carros no podían viajar porque era la orden de la guerrilla que de las 6 de la tarde en adelante no viajara ningún carro. Ya la cosa no estaba muy buena. Entonces, pues se quedó unos camiones ahí y yo por la noche fui un camionero y le dije, ¿usted para dónde va? Me dijo, yo voy para la vía de San Antonio. Le dije, es para que mañana me haga el favor y me lleva. Dije, me voy a ir pues, con la familia, pero yo no le conté la historia con por qué era. Y yo esa noche me puse a arreglar lo que tenía de mi ropita, lo más que pude sacar, y me fui preparando. A las 4 de la mañana ya estaba echando todo lo principal en el carro. Y me fui con mi esposa, mis hijos y mi madre, que me duele haberla tenido que sacar teniendo ella una vivienda también, que mi padre le había dejado. Eso es doloroso. Eso no es cosa que uno diga que es un cuento, eso es una realidad. Lo que nosotros hemos sufrido, el flagelo de la guerra, no se lo deseamos a ninguno. Y más cuando le llora un niño, como me pasó a mí esa vez. Del negocio de la coca y que también aparecieron, les quitaban la vida y no se sabía ni quién. Eso es una cosa que a uno nunca lo olvida de la cabeza porque yo lo vi, porque yo estuve en los levantamientos y es una cosa inolvidable de ver jóvenes muertos, gente masacrada, todo eso lo vimos, no nos lo contaron. Yo fui y presté servicio militar como soldado campesino y me dejaban ir a la casa y me regresaba, pero después tuve problemas con el Frente 15 de la FARC. El 18 de 1994, ahí hubo una masacre del Frente 15, subió al Triunfo y llevaba un listado y ahí donde decían que iban a matar una cantidad de gente y entre esa cantidad de gente estaba yo también. Pues yo le pedí permiso al coronel Bermúdez y pues me dio la oportunidad, pero lamentablemente no pude bajar. Estaban en una plomacera ahí en la casa donde yo estaba de contratista. Me tocó meterme debajo del pisado de la cocina y con un niño en los brazos. Cuando me lloró ese niño, a mí me dio mucha tristeza y lloré también. Entonces le dije a un cabo del ejército, le dije, yo me voy a ir de aquí. Yo, si me matan sin ninguna culpa, porque yo no le voy a salir de rastra. Si yo salgo de aquí de rastra, pues claro, que desde luego que me mata. Yo voy a salir con mi familia porque a cualquier momento tiran una bomba y como vemos poquitos civiles, pues lo importante es que maten un poco de ejército. Y yo me salgo de aquí, me fui saliendo, cogí mi niño que lo tenía en los brazos y mi esposa
y otros hijos más pequeños y fuimos saliendo. Cuando yo llegué a esos territorios fue el secuestro de don Oliverio Lara. Eso impactó tanto en mí como en la comunidad, porque a don Oliverio Lara los secuestradores lo llevaron por ese lado y la gente decía que lo teníamos escondido en la escuela de La Nutria y eso era falso. No vimos, no supimos quién era. Y eso impactó muchísimo porque tuvimos que parar el estudio varios días de los alumnos, pues no podíamos estudiar porque llegaba mucha gente militar, mucha gente en búsqueda pues, de don Oliverio, el ejército no se iba de ahí de la escuela, mucho. Y últimamente estuvo el ejército en orden público, entonces difícil, tocó no dar clase, varios días la situación era difícil. Después de que yo salí de prestar servicio militar, pues logré de entrar nuevamente al territorio. Pero entonces las comunidades hablaron por mí y dijeron que pues mirara que yo era un muchacho sano, que yo era un muchacho que mi papá era de buen testimonio. Al último aceptaron de que me dejaban de entrar. Pues a mí me cogieron el 7 de agosto del año 2000 y ahí fue cuando ya me tuvieron 4 meses que la FARC me cogieron supuestamente que yo era paramilitar, que porque yo le ayudaba a José Leonel Guarnizo. Ahí donde tuve la oportunidad de decirles yo a ellos que yo no era ningún paraco ni que yo no era nada, que yo sí había prestado mi servicio militar, pero que yo no era paramilitar, porque es que ellos estaban confundiendo y que José Leonel Guarnizo que era paraco. Yo les decía que no. Me sueltan el 12 de diciembre y me llevan abajo donde camarada Mocho César, pues allá le decían camarada porque pues, esa era la forma en que se llamaban ellos. Entonces ya pasando eso, me sueltan el 12 de diciembre, pero me pusieron a abrir un hueco antes de soltarme. El mismo día me hicieron un hueco y yo les dije que para qué ese hueco. Yo hágalo como quieran hacerlo. Puse a hacer el hueco, yo lo hice en hora y media. Me dijeron que yo no lo había hecho, que me han ayudado a hacer ese hueco. Ellos no me lo ayudaron a hacer, yo lo hice. Entonces fue cuando ya ellos comenzaron a decir que no, y yo les dije que sí, que sí. De todas maneras, Mocho César me echa la mano izquierda, me la echa encima y nos fuimos y llegamos a donde estaba el hueco. Entonces, mirando el hueco, dijo, no, mano, este hueco no lo hizo usted. Yo le dije, sí, yo lo hice, que porque lo había hecho muy rápido, lo había hecho al pecho mío. Entonces me dijo, métase al hueco. Cuando él me dijo a mí, métase al hueco, antes de yo tirarme al hueco, yo dije, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y me tiré al hueco. La misericordia de Dios es muy grande. Es algo muy poderoso, yo recuerdo todos los días. Pero sé que Dios es grande y poderoso. Me favoreció de que esta gente no me matara. Y yo dije, hay poder en Jesús y me tiré al hueco. Y cuando me tiré al hueco, me dijo, Mocho César me dijo, acuéstese. Yo me acosté en el hueco. Me dijo, cierre los ojos. Y yo cerré los ojos. Yo hacía lo que ellos me decían. Cuando ellos me dijeron cierre los ojos, yo que cierro los ojos cuando escucho la descarga. Hicieron los tiros. Y eso suena durísimo. Eso usted escucha en esos huecos, eso se escucha durísimo un tiro. Como ellos me habían dicho que no fuera a abrir los ojos, entonces yo lo único que hice fue tocarme la cara. A ver si sentía babosa la cara, digamos, si sentía sangre. Y no, yo no tenía nada, yo me tocaba y no. Cuando me dijo Mocho César, el comandante me dijo, párese del hueco. Entonces yo me paré. Dijo, deme la mano. Entonces yo fui a abrir los ojos y no lo miré. Entonces volteé y abrí los ojos delante de él. Digamos, yo tenía los ojos así cerrados, entonces yo los abrí. Ahí donde abro los ojos me dice, salte. Entonces yo tenía que ayudarme a salir del hueco. Entonces él me sacó el hueco y llamó a Fiverr, lo llama, y le dice, Fiverr, venga. Digo, este muchacho no debe nada. Digo, si este muchacho debiera algo, Dios él se hace matar.
y ese hueco no lo hace. Dios ese hueco no lo hace. Dios me hace un favor, Dios me lo lleva cerca de la Expedición del Triunfo y lo suelta. Pues son cosas que Dios las tiene en su camino, Dios las tiene en su lugar, a donde nosotros podemos tener la oportunidad. Cuando Dios no quiere que a uno le suceda algo malo, no, Él está siempre ahí con uno. Llegué al Triunfo hace 12 años, llegué en el 2005 dedicado a trabajar con maduros con queso, empanadas, papas, y de eso he vivido pues, durante este tiempo. Hacemos tamales cada 15 días y aquí nos falta la gaseosa, el jugo, la pony, la Coca-Cola, la cerveza, y me ayudan mis hijas y mi esposa. De eso he vivido hace 12 años. La causa del venir aquí porque vivíamos trabajando con la coca y eso se acabó, entonces nos tocó dedicarnos a vender maduros con queso y empanadas. Y mira que es como mejor trabajar con cosas como el maduro, la papa, con queso, porque trabaja uno como sanamente, no tiene problemas de nada, como no tiene peligros de irse a una cárcel, de tener pérdidas en algo. Me he sentido como mejor, más descansado para trabajar con la ayuda de mi esposa y mis hijas, que son los que trabajamos aquí. Ya ellas trabajan con artesanías, que son lo de las pepas de Shakira, que vende pulseras, anillos, venden aretes, y de eso vivimos aquí, gracias a Dios, muy bien. Pues cuando vine aquí no había casa, no había nada, esto era un rastrojero muy feo, no era puro rastrojo, monte, no había ninguna casa, vivía yo solito. Y con nervios y temor porque solo yo solito aquí. Me decían que era de la guerrilla y pura mentira, yo no venía por la guerrilla, nada de eso, nunca. Y como yo vivía solo, me decían que decir que yo era un guerrillero, que porque vivía aquí solo y que cómo he hecho para llegar acá solo. Agradezco al canal Esta es mi gente que me haya prestado esta atención para yo hacer esta entrevista. Gracias a Dios porque lo he podido hacer y no me da terror, no me da temor porque ante Dios estoy diciendo lo que es. Gracias. Hombre Jorge, darle primero que todo gracias a Dios por usted también recordarse de poderme dar esta entrevista, porque es donde uno le puede dar a conocer a nivel nacional y a nivel internacional las necesidades de nuestra comunidad.